Jaime Nebot acusa de calumniador al presidente Lasso, mientras que Leonidas Issa le dice que no ponga cortinas de humo diciendo que hay un triunvirato. Tema polémico. El exalcalde de Guayaquil y dirigente político del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, respondió duramente a las acusaciones que realizó la noche del miércoles 13 de octubre el presidente Guillermo Lasso durante una entrevista televisiva. Señor presidente, de su intervención de ayer, 13 de octubre, nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos y sus ridiculeces. Solo me lo explico por la coincidencia de que el mismo día de ayer se haya publicado una encuesta seria que revela que usted cuenta ya solamente con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos. Conociendo su temperamento, eso debe haberlo desequilibrado fuertemente, llevándolo a adoptar una posición que no es digna de un jefe de Estado. Hasta que lo llevamos a la presidencia de la República, yo era para usted virtualmente un héroe. Óigase. Hubiese sido muy difícil vivir esta noche sin el apoyo de Jaime. Con toda su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, su compromiso con este proyecto político. Hoy me llama conspirador, porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos en la campaña. Sí, reaccionó el líder del Partido Social Cristiano a las inculpaciones del primer mandatario sobre un supuesto triunvirato de la conspiración entre el expresidente Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa, titular de la CONAIE, para intentar desestabilizar su gobierno. Tercero, en la conversación que mantuvimos usted y yo, y usted por bastante más tiempo que yo, con Rafael Correa, jamás se habló de nada contrario a la ley y peor de la destitución de la señora fiscal general y el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Usted sabe que digo la verdad. ¿Por qué me llama mafioso entonces? Con ese criterio, usted también lo es. Esas ridiculeces, según Jaime Nebot, solo se explican por la coincidencia de que el mismo día se haya publicado una encuesta seria que revela que hoy el primer mandatario solo cuenta con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos. Desde otro punto del país, Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, también se pronunció frente a la acusación de Lasso y dijo que el presidente cayó en pánico y pretende desviar la atención de la investigación de los Pandora Papers y la falta de resolución de los problemas económicos del país. Presidente de la República. Aquí no me venga a poner, en este caso, cortinas de humo, diciendo que hay una mafia, diciendo que están queriendo un triunvirato de la desestabilización. Es su propia construcción. En este sentido, usted está viendo cucos donde no hay. Usted está viendo fantasmas donde no hay. El propio fantasma personificado es usted, que no está cumpliendo con las demandas del pueblo, y es usted porque no está, en este caso, respondiendo lo que realmente corresponde frente a los papeles de Pandora. Así que no venga a ver donde no existe cucos y donde no existe fantasmas. Usted, en este caso, está personificado sobre ese fantasma que no permite realmente desarrollar el programa de gobierno con el que, en este caso, dijo a los ecuatorianos. ¿Tú crees? En el segmento Pichincha Opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 13 minutos. Voy a remontarme a un comentario que hiciera yo la semana pasada y que a un sector político le cayó mal. Que claro, hay gente a la que no le gusta que le critiquen nunca, entonces, que creen que todo lo hacen perfecto. ¿Se acuerdan que yo el jueves anterior les decía que hay, de parte del gobierno y de parte de determinados sectores políticos, una suerte de desconexión de lo que pasa en la realidad, de los problemas que nos aquejan a los ecuatorianos a diario
y sobre la forma en que ellos están operando. Yo les hablaba de que hay una desconexión del Ejecutivo y de varios bloques, bancadas políticas con la realidad, porque mientras a los ecuatorianos nos están matando a diario, la delincuencia está golpeando a diario ciudades como Guayaquil, como Quito, lo de ayer y lo de estos días en realidad, no lo de ayer, lo de estos días. Y ya realmente raya en la desesperación. Ayer una buena amiga me preguntaba que cómo veía la situación y le decía que como ciudadano con una profunda preocupación, porque no puede ser posible que en los centros comerciales ahora por robarte te maten, por robarte celulares te matan. A diario en las calles vemos robos que terminan en asesinatos, ¿no? Veíamos la imagen el otro día en redes sociales de un delincuente cargando un cuchillo enorme, tratando de asaltar deportistas en el Parque Metropolitano. O sea, no está seguro en ninguna parte. Antes, yo les cuento como anécdota nada más, los miércoles en horas de la noche salía con un grupo de amigos ciclistas a pedalear en la noche. Y en la noche nos metíamos a pedalear en el Parque Metropolitano. Y los ciclistas a esa hora, digamos, nos convertíamos en una suerte de aliados también de los guardaparques, porque habían épocas en donde ocurrían incendios forestales y esos incendios forestales eran provocados por el hombre. Entonces, cuando entrabas a pedalear y veías alguna cosa extraña, alertabas a los guardaparques o a los vigilantes, ¿no? A la misma policía que solía patrullar. Pero resulta que ahora ya no puedes, imagínate si durante el día no puedes ir a pedalear en el Parque Metropolitano, pero ahora en horas de la noche, esto le estoy hablando hace unos 8 años atrás, más o menos. Y bueno, mientras a los ecuatorianos, por efecto de la delincuencia, y la delincuencia tiene también como causa principal el desempleo, la desatención, la falta de oportunidades, tenemos este problema carcelario que según las cifras que ha publicado Carlos Oporto en su cuenta de Twitter, al 2021, hasta el día de ayer, llegan a 255 personas privadas de libertad asesinadas en los centros de privación de libertad. Y mientras eso pasa, nosotros estamos viendo esto. La bronca entre el presidente Lasso y la Asamblea Nacional, la bronca entre el presidente Lasso, Nebot, Correa, Issa, la bronca entre el presidente Lasso y los medios de comunicación que se han atrevido a publicar los Pandora Papers. Y yo les preguntaba la semana pasada a ustedes, ¿cuánto le beneficia a usted, a su familia, a mí, la bronca entre Lasso, Correa, Nebot, Issa y la Asamblea? Cero le beneficia. No nos beneficia para nada. Pero hoy estamos expectando este bochornoso escenario en donde el presidente empieza, según la teoría de Leonidas Issa, a ver fantasmas y cucos donde no los hay. Y ya lo comentábamos el día de ayer, antes de conocer las respuestas de Nebot y de Leonidas Issa, que hay un relato bastante parecido, hay una si se puede llamar estrategia, ¿no? Digamos, seguir y prácticamente convertirse en la continuidad de lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, una estrategia que le dio resultados a Lenín Moreno, pero no sabemos si a Lasso le va a resultar igual, porque Moreno, a diferencia de Lasso, no se ha peleado con Jaime Nebot, pues esa es una enorme diferencia. Y hoy estamos viendo esto, ¿no? Hablar de supuestos planes conspirativos, hablar de mafias. Y cuando el presidente Lasso habla de mafias, a mí de inmediato, digamos, se me viene a la mente todo lo que han montado medios, periodistas, portales digitales y demás durante los últimos años. Si ustedes regresan a ver el lenguaje que hoy utiliza Guillermo Lasso en sus intervenciones al hablar permanentemente de mafias y cuando dice quiénes son, ¿no?, los conspiradores y quiénes son las mafias, y Lasso dice
empieza con Correa, sigue con Nebot y termina con Isa. Y el periodista le dice, así se habla. Uno se da cuenta de que Lasso está argumentando esta teoría y estas líneas con base en lo que han construido los grandes medios de comunicación y estos portales digitales que se convirtieron en los disparadores de las denuncias que después fueron trasladadas a la justicia y con las cuales montaron toda esta persecución de los últimos años. Persecución de la cual fue parte también el Partido Social Cristiano, que hoy está también siendo víctima de alguna manera de los ataques del presidente Lasso. Entonces, cuando Lasso habla de los mafiosos y de tales, y regresas a ver, es el mismo lenguaje que usa Villavicencio, es el mismo lenguaje que usan los de la Posta, es el mismo lenguaje que usa Carlos Vera, porque además Carlos Vera asentía absolutamente todas las líneas de Guillermo Lasso. Y ahí, digamos, para después continuar con lo que ha sido esta respuesta de Jaime Nebot y de Leonidas Issa, yo sí quisiera detenerme a comentar algo que ayer por el tiempo se me pasó y a ratos también, digo, a uno a veces parecería que media hora le resulta muy largo el tiempo y después termina siendo bastante corto, pero yo sí quisiera referirme a lo peligroso que le va a resultar a usted, presidente Lasso, sostener a una prensa que luce como más que profesionales de la comunicación y profesionales que deberían estar enfocados en la tarea de informar y de orientar a la ciudadanía, lo que están queriendo hacer es imponer un relato, un solo relato, e imponer la verdad oficial. Esa prensa, yo estoy seguro, presidente Lasso, esa prensa que ahora está envalentonada, esa prensa que se siente protegida por usted, porque además quiere desmontar lo que quedó de la ley de comunicación, porque ha dicho que usted es un total defensor y garantista de la libertad de expresión y demás, que ya vimos que con la Carta del Universo no es tan así, porque cuando le publican cosas que no le gustan, usted se molesta. Bueno, esa prensa hoy está envalentonada, pero lo que capaz no logran entender es que es todo ese, digamos, todo ese ánimo que tienen hoy muy arriba, que les alienta a publicar cualquier tipo de barbaridades, como por ejemplo la que decía ayer Luis Fernando Torres de los Pelagatos, que directamente le acusaban a Torres de ser ya uno de los conspiradores que buscaba dar golpe de Estado contra Guillermo Lasso, por haber puesto en uno de sus tweets que empezaba la cuenta regresiva. Pero ¿la cuenta regresiva de qué? Habría que preguntarse, ¿no? Tanto a Luis Fernando Torres como a los señores Pelagatos, que interpretan las cosas a su manera y que dicen lo que se les ocurre como les da la gana, ¿no? A Leonidas Issa, en algunos artículos publicados en meses anteriores, le han dicho ya terrorista. Antes de que Guillermo Lasso asuma el poder, han dicho ya que Leonidas Issa iba a conspirar, iba a trabajar para dar golpe de Estado a Guillermo Lasso una vez que sea él posicionado como presidente. Entonces, esa prensa que conspira, esa prensa que, como por ejemplo el señor que lo entrevistó a Guillermo Lasso en esta semana, pide que el presidente Lasso vote a todos los funcionarios públicos porque para él son correístas, ¿ya? Esa prensa que cree que nadie que tiene una orientación política distinta tiene derecho siquiera a trabajar, esa prensa que el otro día por el cambio de un periodista de un medio a otro ya lo etiquetaron como correísta y dijeron que el medio al que iba y el grupo mediático al que iba se iba a hacer correísta porque contrató a tal periodista y que creen que cualquiera que piense distinto a ellos no tiene derecho a trabajar. Esa prensa, presidente Lasso, esa prensa, esos periodistas que usted defiende, que usted financia, porque tienen pauta y porque tienen sueldos que les permiten pagar, nos enteramos en esta entrevista, $7,000 de impuestos anuales. Lo que da cuenta de que tienen ingresos por encima de los $300,000, ¿no? Ojo, ya, esa prensa se va a convertir probablemente y en algún momento, por lo que veo, no muy lejano, en una piedra en su zapato.
Y esa prensa va a terminar convirtiéndose en un problema muchísimo más grande para usted, presidente Lasso, de lo que son hoy este triunvirato del golpismo, como usted lo interpreta, los señores Nebot, Correa e Issa. Debe ser muy triste que su principal aliado político hasta hace 4 meses atrás, hoy en día también haga un ejercicio similar al que hizo usted. El de sacar en cara cosas. Como por ejemplo usted el otro día que les dijo a los señores del Universo, qué mala nota que me hayan publicado lo de los Pandora Papers después de que yo me di la molestia de ir a condecorarles por su centenario, alguna cosa así, ¿no? Y ayer Jaime Nebot le ha dicho que las calumnias, porque él entiende que es una calumnia, claro, cuando usted lanza acusaciones que no puede probar, difícilmente va a poder probar, son calumnias que usted ha lanzado, son también ridiculeces, y son calumnias y ridiculeces que usted apunta en contra de quien fue probablemente el promotor de su victoria electoral. Porque además se lo vamos a recordar nosotros también otra vez. Si no hubiese sido por Jaime Nebot y por toda la estructura que tiene el Partido Social Cristiano, que además tienen muchísima experiencia en procesos electorales y lo que tiene que ver con el control electoral, usted difícilmente hubiese pasado a la segunda vuelta y el finalista no habría sido usted, sino el señor Yacu Pérez. Y ayer Nebot se lo recordó. Y como lo hemos venido haciendo nosotros, fíjense, durante los últimos días, ¿se acuerdan que recordábamos lo que Villavicencio decía el 15 de mayo cuando elegía a Zori, ¿no? Que elegía a Zori porque era una mujer víctima del correísmo y no sé qué, y semanas después le presentaba una denuncia penal a Zori porque para Villavicencio Zori resulta que hacía una corrupta y la acusaba de las empanadas y la máquina de café, no sé qué, las incoherencias de nuestros políticos. Pachacuti, que antes lo defendía a Villavicencio, lo guardaba, lo cuidaba cuando el perverso correísmo lo perseguía, resulta que ahora son los principales antagonistas y enemigos de Villavicencio. Bueno, así las contradicciones y las incoherencias de la clase política. Yo sí quiero que volvamos a revisar lo que hizo Nebot ayer cuando le dijo, qué pena, ¿no? Que usted antes me tenía a mí como un héroe y que hoy diga que yo soy un conspirador en su contra. Volvamos a ver esa parte en donde Nebot cita un video de Guillermo Lasso en donde está brindando con una copa de champán por el apoyo que le dio Jaime Nebot en las elecciones y en la campaña última. Por favor, compas. Señor presidente, de su intervención de ayer, 13 de octubre, nunca esperé gratitud, lealtad o nobleza. Eso no va con usted. Pero no dejaron de sorprenderme sus calumnias, sus inventos y sus ridiculeces. Solo me lo explico por la coincidencia de que el mismo día de ayer se haya publicado una encuesta seria que revela que usted cuenta ya solamente con el apoyo de 34 de cada 100 ecuatorianos. Conociendo su temperamento, eso debe haberlo desequilibrado fuertemente, llevándolo a adoptar una posición que no es digna de un jefe de Estado. Hasta que lo llevamos a la presidencia de la República, yo era para usted virtualmente un héroe. Óigase. Hubiese sido muy difícil vivir esta noche sin el apoyo de Jaime. Con toda su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, su compromiso con este proyecto político. Hoy me llama conspirador, porque con todo derecho le reclamo el cumplimiento de los compromisos que adquirimos juntos. Nebot dice que de Lasso no esperaba ni gratitud, ni lealtad, ni nobleza. Digamos, deberían ser características de absolutamente todos los seres humanos que nos consideramos personas de bien. Nebot habla del temperamento de Guillermo Lasso, dice, conociendo su temperamento, es decir, Nebot conoce cómo reacciona Lasso ante distintas condiciones, adversidades, situaciones. Conocer los resultados de la encuesta de perfiles de opinión que dan cuenta de una caída estrepitosa del presidente de la República debe haberlo desequilibrado.
le dice Nebot a Guillermo Lasso, a quien fuera hasta hace tiempo su principal aliado político. Lo paradójico es, y fíjense ustedes que vale la pena hacer una comparación, que Lasso hasta el 11 de abril le consideraba a Nebot un héroe, ¿no? Sin Jaime no podíamos haber estado aquí celebrando esta victoria. Me recuerda cuando Lenín Moreno decía que él se sentía orgulloso de haber cabalgado junto a Rafael Correa en una revolución ciudadana que ya era historia. Después lo tildó de lo peor a Correa, Lenín Moreno. ¿Cuántos se parecen, no? A la larga, fíjense ustedes, qué parecidos han resultado, qué similares han resultado estos dos. Y recordarán ustedes que hace algunos días atrás yo también le hacía una pregunta a Guillermo Lasso con respecto de sus posturas políticas en lo que tiene que ver con la relación con sus detractores. Y yo le decía, ¿con qué Guillermo Lasso nos quedamos? ¿Con el del Ecuador del encuentro de la campaña? ¿Con el de no vengo a perseguir a nadie del 11 y 12 de abril? ¿O con el de ahora, que le pide a la fiscal mano dura para seguir persiguiendo a sus enemigos políticos? Otra vez vale la pena hacerle nuevamente la pregunta, ¿con cuál Guillermo Lasso nos quedamos? ¿Con el Guillermo Lasso que creía que Nebot era su mejor aliado y quien se convirtió en uno de los gestores de su victoria, o con el Nebot conspirador? Tenaz eso, ¿no?